Padre, gracias te damos, Señor, esta mañana por darnos la oportunidad y el privilegio de poder, Señor, reunirnos en este lugar, Señor. Gracias, Padre, por tu amor, tu misericordia y por todo lo que tú, Señor, has hecho en cada uno, Señor. Esta mañana, Señor, nos encomendamos delante de ti y te pedimos, Dios, que seas tú perdonándonos de todos nuestros pecados, de todas nuestras faltas, Señor, guiándonos, enseñándonos e instruyéndonos. Oramos, Señor, que este nuevo año que ya comenzó, seas tú, Señor, usándonos, Padre, como luminares en el mundo, como la sal de la tierra, Señor. Es por eso que te rogamos, Dios, que uses nuestras vidas, Señor, como instrumento en tus manos para poder, Señor, alcanzar al que no te conoce, Señor. Ayúdanos, Dios, a poder cada día, Señor, permanecer en comunión contigo, Señor. Enséñanos a poder, Señor, cada día por medio de tu Espíritu Santo, a poder, Señor, ser instruidos, guiados, Señor, fortalecidos, Señor, siempre en ti, Señor. Que tu Espíritu provoque en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad, Señor. Oramos, Señor, esta mañana especialmente por las necesidades y peticiones que tenemos, Señor. Te pedimos, Padre, por cada una de ellas, Señor, que tú seas, Señor, tomando control de ellos, Señor. Oramos, Señor, especialmente por Rebeca Laguna, Señor, por su recuperación. Pedimos por ella que tú la fortalezcas, que tú la bendigas, Señor, que tú la guardes por sobre todo, Señor. Oramos también, Señor, por esta niña, Señor, que está desaparecida, Señor, que es sobrina, Señor, de una hermana nuestra, Señor, aquí en la iglesia, Dios. Oramos, Padre, por esta niña, Señor, que tú hagas, Señor, un milagro, Dios, y tú hagas tu voluntad, Señor. Oramos, Padre, especialmente por los padres, la angustia, la desesperación que ellos tienen, Señor, en su corazón. Padre, te rogamos, Dios, que seas tú, Señor, asistiéndoles, ayudándoles, Señor, instruyéndoles, Señor. Oramos, Señor, también por Andrés Antiqueo, Señor, por su recuperación, Señor. Te pedimos, Padre, que seas tú, Señor, tomando control de su vida, Señor. Oramos por él para que tú le fortalezcas más que nada, Señor. Seas tú, Señor, acompañándole, Señor. Seas tú manifestando tu poder en él, Señor. Provocándole, Señor, esa paz, ese gozo que viene de ti, Señor. Te pido por mi mamá que tú le des fuerza a ella, Señor, que tú la fortalezcas, le des sabiduría, Señor, en todo, Señor, en todo momento, Señor. Oramos, Padre, por tu gran amor y misericordia, Señor. Te agradecemos también, Señor, en este día por el año más de vida que le has dado, Señor, a Camila, Señor, a mi sobrina. Te doy gracias por ella, Señor. Te damos gracias, Padre, por su vida, Señor, por su matrimonio, Señor. Oramos, Padre, que tú le sigas bendiciendo, le sigas fortaleciendo, le sigas guiando, Señor. Pedimos, Dios, tu bendición en esta mañana, Señor, por la enseñanza de tu palabra. Enséñanos, instrúyenos, dirígenos, habla a nuestros corazones, Señor, que podamos, Dios, salir distinto a como hemos llegado, Señor. Seguimos orando, Señor, por el amigo, el compañero, Señor, de trabajo o ex compañero de trabajo, Señor, de Andrés Puente, Señor, que está hospitalizado, Dios. Oramos por él para que tú, Señor, te manifiestes en él, Señor, y hagas un milagro en él, Señor. Así, Señor, dejamos todas estas peticiones delante de ti y rogamos tu dirección, tu guía, y que tu palabra nos enseñe en esta mañana. Gracias te damos una vez más por estar aquí y rogamos, Dios, que tu Espíritu Santo nos una en una solamente, en un mismo sentir, Señor. Gracias te damos, Dios, y rogamos tu bendición en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Pueden saludarse en el amor del Señor y desearle un feliz cumpleaños a la Camila. ¿No está la Camila aquí? Sí, allá está.
Bien, hermanos, buenos días, bienvenidos. Bienvenidos sean. Un feliz año para todos los hermanos. Para cada uno que sea un año de bendición. No vamos a decir que sea un año mejor porque no se vienen tiempos mejores, lo dice la Biblia, así que espero que el Señor nos pille confesados, eso es importante. Que podamos estar perseverando en Cristo Jesús. Bien, hermanos, les tengo que dar el aviso, por si ya se dieron cuenta, bueno, nos dimos cuenta, que enero y febrero no vamos a tener los desayunos que solíamos tener. A mí, ve Panchito, yo le dije, pero bueno, a mí se me olvidó en la mañana, me vine en ayunas para acá y dije, total, allá hay desayuno y me di cuenta que no había nada, hermano, ni una galletita y nada, ni una cosa. Así que ando espiritual en ayuno. Señor quiere que... No, hermanos. Ya hasta próximo aviso. ¿Cómo pasaron el año nuevo? ¿Bien? ¿Sí? ¿En familia? ¿Todos bien? Espectacular. Qué bueno. Excelente. Tenemos que orar porque, bueno, los invito a todos ustedes los domingos. Nos reunimos aquí a las 9:30 a orar, así que son todos cordialmente invitados a la oración. El martes 9 de enero, a las 20 horas, tenemos la reunión de oración por Zoom. Y el grupo de oración convocó, digamos, los que quieran participar, a un día de ayuno. Así que, un día de ayuno, así que hermanos, si usted se quiere unir, ningún problema. ¿Cómo es el ayuno? Obviamente ayuno, no se come. Pero puede ser parcial o total, es decir, puede tomar su agüita, qué sé yo, estar en oración, puede... Ahora, ¿cuál es el propósito del ayuno? El propósito del ayuno no es para buscar a Dios, el propósito del ayuno es para dedicar ese tiempo, ¿cierto?, en consagración a Dios, orando, leyendo su palabra durante ese tiempo. Ese es el ayuno. Consagrarse, es decir, omitir, digamos, el desayuno, el almuerzo, lo que usted quiera dejar de hacer y encerrarse en su cuarto para ser más práctico y más simple que usted lo entienda, encerrarse en su cuarto o en donde usted esté, obviamente. Ahora, si está trabajando y está ayunando, usted no le puede decir al jefe, permiso, porque el pastor dijo que tengo que ayunar, así que lo siento, usted ve a la pega, yo tengo que ayunar. No, porque lo van a echar. No haga eso. Pero sí abstenerse, digamos, y estar orando y leyendo la Biblia en tiempos que se puede. Cuando trabajaba yo, porque yo trabajo igual, pero cuando trabajaba en una empresa en particular y tenía mis tiempos de oración o quería tener mis tiempos de oración, en vez de, no podía obviamente dejar de trabajar, obviamente tenía que hacerlo. Pero cuando el Señor ponía en mi corazón el hecho de poder orar por alguien o orar por alguna situación, y oraba, y sí que oraba, ¿sabe por qué? Porque fue un trabajo fue un trabajo nuevo para mí, donde tenía que aprender algunas cosas y el Señor me tenía que instruir, así que iba al baño, me encerraba en el baño y le pedía al Señor que me diera sabiduría, que me diera discernimiento, que me diera una guía para poder salir del paso en que me hallaba, poder aprender el trabajo que se me estaba requiriendo. Y fíjense que el Señor me respondía y el Señor me daba esa sabiduría y el Señor me ayudaba en esos tiempos para poder aprender el trabajo que tenía que hacer, que para mí era algo totalmente nuevo. Y eso es importante, tener su tiempo de oración. Claro que después me echaron, pero no les voy a decir quién me echó, porque la verdad que... No. Así que eso es, hermanos, que eso quería invitarlos a orar y ayunar ese día, martes 9 de enero. Y si usted quiere unirse y no tiene el link, pídale el link por favor a Aaron para que se pueda incluir en la oración. Ya el día martes, 20 horas por Zoom, hacemos grupos de oración. Ya Marco Rivera no está con Sandrita porque ellos viajaron de urgencia a Chillán. Sí, ellos fueron a Chillán. No, a Coronel. Concepción, ¿no? ¿Puede ser?
Coronel, por ahí. Falleció una tía de Marco, así que me llamó y me dijo que iba a estar allá. Cristian Canto, él está trabajando, le tocó trabajo hoy día en su empresa donde trabaja él, y segundo también, así que ellos están ahí trabajando. No sé quién más falta, los demás no sé. Rodrigo Mendoza con su señora están en Chillán. Ellos están en Chillán por el fin de semana, viajaron para tener tiempo ahí con la familia, así que eso. Y la Yesenia Mendoza, ¿sí? Tenemos que orar por ella porque está enfermita, está complicada de salud. Le vinieron unos calambres en sus piernas, creo, me contaba Rodrigo, así que está complicadita la Yesenia, así que les pido sus oraciones. Y eso tenemos que saber todo porque somos una familia, ¿sí o no? Somos la familia de Dios, así que no. Y a mí me importa, porque somos familia de Dios, ¿sí? Y le damos gracias a Dios porque la Sonia encontró su celular. Ya todos sabían que, que la Sonia, hasta allá en España, andaba la noticia de que la Sonia se le perdió su celular, pero gracias a Dios lo encontró. Pero fue bueno porque la Jessica Díaz, la hija de Sonia, que nos conocemos muchos años, ella está en España, manda muchos saludos a la iglesia también y me dice que cuando ella visite aquí la iglesia me dice que no la haga hablar públicamente. Yo le dije que no, que ella quiere estar aquí nomás, conocernos y todo eso. Pero fue bueno porque me dio todos los números de teléfono de sus hijas, de la Karina, de la Jessica y la Nicole. Está en Estados Unidos, mire, ¿ve? Así que estamos en contacto ahí para ahora. Algo querrá mostrar el Señor, algún propósito tiene el Señor que se le perdió el celular a la Sonia. Sí, sigamos orando por mi hermano Molière, por su esposa, por el regreso de sus hijas. Tuvieron complicaciones, no pudieron viajar por los benditos protocolos, ¿sí? Benditos protocolos. Pero bueno, oremos por ellos para que sus hijas puedan venir sin novedad y que puedan estar también. Esta semana será, ¿no? No se sabe. A República Dominicana, a Chile. Bueno, oremos al Señor nomás, que Dios abra las puertas nomás, que el Señor puedan estar con sus hijas. Bien, hermanos, vamos de inmediato entonces a Apocalipsis. Abran sus Biblias, por favor, en Apocalipsis, capítulo 4. Apocalipsis, capítulo 4. Apocalipsis, capítulo 4. Vamos a leer solamente los 2 versículos que vamos a estudiar esta mañana. La verdad es que no tuve tiempo para prepararme más, así que no. No. La razón es porque vamos a estudiar estos 2 primeros versículos, porque en este capítulo hay 2 temas de importancia y de relevancia que no quiero que pasemos rápido. El primer tema que nosotros vamos a ver en estos primeros 2 versículos es acerca del rapto de la iglesia, del arrebatamiento, del rapto de la iglesia. Así que vamos a leer. Dice, capítulo 4, versículo 1, dice, después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Oramos, Señor, te damos gracias por tu palabra. Oramos, Señor, que seas tú, Señor, enseñándonos e instruyéndonos. Abre nuestro corazón, nuestra mente para entender y también, Señor, poder reflexionar y mirar, Señor, la condición en la cual nos encontramos, Señor. Pedimos tu bendición por tu palabra y que tú, Señor, seas preparando nuestros corazones. Nos encomendamos a ti y rogamos tu bendición. En el nombre de Jesús, amén. En primer lugar, quiero ponerlo en contexto, hermano, el tiempo en que Juan se hallaba aquí. Juan, el escritor de este libro, él está preso en la isla de Patmos.
Y algunos historiadores señalan y dicen que el emperador de la época, él estaba construyendo su palacio de verano en Patmos y envió a todos los presos políticos, delincuentes y todo esto, y entre ellos Juan, que no era delincuente, pero por su fe él estaba ahí en ese lugar. Recuerden que Juan lo intentaron matar, quitar la vida poniéndolo en una olla con aceite hirviendo y no murió. Y luego lo expulsaron y lo dejaron ahí en la isla de Patmos. Juan no estaba descansando en la isla de Patmos, él trabajaba como cualquier preso. Como el emperador estaba construyendo su palacio de verano para pasar sus vacaciones ahí en ese lugar, entonces trabajaba mucho la cantería. Entonces el trabajo de Juan, dicen algunos historiadores, que el trabajo de Juan consistía en trasladar tremendas piedras y llevarlas al lugar donde se le exigía y poder hacer esos trabajos. Y era una isla más bien rocosa, con muchas dificultades, y se debe añadir también las dificultades de Juan. Él tenía casi 90 años y con toda la secuela de este intento de homicidio que le hicieron a él. Entonces, imagínense, él trabajaba de sol a sol. Entonces, y aparte de eso, en sus tiempos libres, él escribía la revelación de Jesucristo, el libro de Apocalipsis. Se dice que el rollo donde se escribió originalmente el libro de Apocalipsis, el rollo, el pergamino, medía como de 6 a 9 metros más o menos. Todos los 22 capítulos del libro de Apocalipsis está puesto originalmente en un rollo o en un pergamino de casi 6 a 9 metros contiene. Entonces imagínense, en su tiempo de descanso posiblemente el Señor le reveló a Juan lo que tenía que él realizar y el Señor le revelaba, y Juan en sus tiempos libres él podía escribir estas revelaciones de Jesucristo. Entonces es en ese contexto en que nosotros tenemos el libro de Apocalipsis y cómo Juan lo pudo escribir también. Y eso indica claramente, por eso Juan dice, no podemos dejar, y eso me llamó mucho la atención cuando dice, no podemos dejar de decir lo que hemos visto, lo que hemos oído. Fíjense en esa frase, no podemos dejar de decir. Yo no puedo dejar de decir. Cuando dice eso, yo no puedo dejar de decir. Juan, él tenía en su corazón la pasión por poder compartir al mundo lo que el Señor había hecho en su vida. Independiente, y eso es muy importante y me llamó la atención, independiente en la situación que estuviera Juan, en las cosas que estuviera realizando Juan, en la condición que estuviera realizando, en la condición que estuviera él, no era impedimento para poder Juan compartir el Evangelio de Jesucristo, lo que él vio, lo que él observó, lo que él vivió. No había ningún impedimento, ni su edad, ni su enfermedad, ni sus limitaciones, ni en la condición que estaba como esclavo. Nada le impedía poder compartir la fe de Jesucristo. Y eso me tocó profundamente, porque nosotros hoy día en este tiempo no tenemos esa pasión, no tenemos ese deseo, no tenemos esa pasión de poder predicar el Evangelio de Jesucristo. ¿A quiénes? A los que justamente están a nuestro alrededor. Ni siquiera, hermanos míos, ni siquiera tenemos la pasión de poder orar por estas tremendas y terribles necesidades y tragedias que estamos viendo a nuestro alrededor. Entonces eso es un llamado, en primer lugar, un llamado de atención para cada uno de nosotros. Ahora, desde el capítulo 4 aquí nosotros vamos a ver un cambio totalmente dramático de lo que Juan vio y de lo que el Señor le reveló a Juan. Dice aquí que Juan fue arrebatado en el Espíritu al cielo para ver las cosas, dice, que les iba luego a escribir a los creyentes, es decir, a la iglesia, es decir, a nosotros. Ya vimos nosotros el orden del libro de Apocalipsis. No hay ni siquiera poder mirarlo, sino que poder uno concluirlo en el fondo, deducirlo, sino que ya está. El orden del libro de Apocalipsis ya está. En el capítulo 1, si me acompaña, en el versículo 19 del libro de Apocalipsis, aquí aparece el orden natural del libro. Ese orden se lo dio el Señor.
El Señor le está revelando aquí el orden de este libro. ¿Qué dice capítulo 1, versículo 19? Dice, escribe las cosas que has visto, las que son y las que han de ser después de esta. Ese es el orden. Y en este caso se sigue cumpliendo en este mismo orden las revelaciones de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, otro punto importante, no es que solo aquí en el Nuevo Testamento aparezca este orden, sino que en el Antiguo Testamento, también nosotros vemos en el Antiguo Testamento, el profeta Daniel, nosotros vemos que él fue un esclavo del reino de Babilonia. Los babilonios entraron y arremetieron contra Israel y tomaron a los príncipes. Dentro de estos príncipes iba Daniel, el profeta Daniel. La idea del rey Nabucodonosor era cambiar la mentalidad de los judíos y transmitirle a los judíos toda la costumbre y toda la cultura babilonia. Por eso los tomó a ellos y les dio alimento, los vistió, les enseñó las artes, les enseñó muchas cosas, siendo Daniel un joven entre 15 a 18 años más o menos, justo en la edad de la preadolescencia, donde podían ellos cambiar su cultura, cambiar su mente, cambiar sus principios, borrar claramente toda la cultura judía y introducir claramente la cultura babilonia. Pero lo que sucedió ahí es que dice textualmente en el capítulo 1 del libro de Daniel, dice textualmente que Daniel propuso en su corazón no contaminarse con las cosas del mundo, con las cosas de Babilonia, con las cosas del rey. Él hizo una decisión en su corazón. Daniel, al hacer esa decisión, Dios lo usó grandemente y Dios lo respaldó. En el tiempo, Nabucodonosor tuvo un sueño, el rey Nabucodonosor tuvo un sueño que no entendía. Mandó a buscar a todos los sabios y todos ahí, los brujos y todos los ocultistas y todos los tarotistas y todos los del zodiaco y todo eso los mandó a buscar el rey y no le pudieron decir el sueño. Hasta que mandaron a buscar a Daniel y Daniel sí le interpretó el sueño. El sueño que tuvo el rey Nabucodonosor fue acerca de los tiempos, fue acerca de los 4 imperios que han dominado el mundo. El imperio, no me recuerdo, bueno, el imperio babilonio, el imperio persa, el imperio griego y el imperio romano y el último imperio. Que ese imperio no se ha levantado, se está gestando y en eso lo vamos a mirar. Pero lo que nosotros vemos ahí claramente es que Daniel le interpreta el sueño al rey Nabucodonosor. Le interpretó ese sueño. Y por esa razón es que el rey Nabucodonosor tomó a Daniel y lo puso como uno de sus consejeros principales. Daniel fue el único hombre que nosotros vemos en la historia que él haya pasado del reino de Babilonia al reino persa sin tener ningún daño. Y eso es historia. Eso lo vemos a través del libro de Daniel. Le estoy dando pinceladas para que usted entienda lo que esto significa. Pero el punto central es el sueño del rey Nabucodonosor, que habla acerca de los tiempos finales, de los tiempos de la venida del Señor Jesucristo, del último imperio, del gobierno del anticristo, para ser más exacto, para ser más directo. Entonces, aquí Juan, en el Nuevo Testamento que estamos mirando en esta hora, tiene esta visión que nos va a hablar acerca, desde este punto, nos va a hablar de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, del tiempo de tribulación y del tiempo de gran tribulación. La iglesia, hasta aquí, hasta este versículo que acabamos de leer, la iglesia ya no es más mencionada, hasta el versículo 18 o 19, si no mal recuerdo, pero la iglesia ya está en el cielo, la iglesia del Señor está celebrando las bodas del Cordero. Entonces, aquí el Señor, volviendo al punto, como dice aquí Apocalipsis 4, dice, después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo. Juan está señalando aquí esta visión que él tuvo. Y en esta visión vemos algunas cosas interesantes. Primero dice, después de esto. ¿Después de qué? Después de esto. ¿Se acuerda lo que vimos en Apocalipsis 1:19? El orden del libro. Lo vamos a repetir. Dice,
Apocalipsis 1:19. Escribe las cosas que has visto, las que son y las que han de ser después de esta. ¿A qué se refiere Juan con las cosas que has visto, las cosas que son y las que han de ser después de esta? Primero, las cosas que has visto. El Señor le dice a Juan, escribe las cosas que tú has visto, no las que te voy a dictar que debes tú escribir. No, lo que tú has experimentado, lo que tú has vivido, lo que tú has palpado, eso tienes que escribir. ¿Y qué vivió Juan? ¿Y qué experimentó Juan? ¿Y de qué Juan fue testigo? De la revelación de Jesucristo. Jesucristo mismo, de su vida, de su obra, de lo que Él le está revelando. De eso Juan tenía que escribir. Por eso Juan decía, no podemos dejar de decir lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que nuestras manos tocaron referente al verbo divino, Jesús mismo, Jesús de Nazaret, Dios mismo hecho persona, humano, que habitó entre nosotros. Entonces a eso se refiere. Escribe las cosas que tú has visto, la revelación de Jesucristo. Número dos, escribe las cosas que son. Al tiempo de Juan, las cosas que son se refiere al mensaje del ángel del Señor, o el mensaje del Señor Jesucristo a las 7 iglesias del Asia Menor que ya lo vimos. ¿Te acuerdas? Éfeso, Esmirna, Filadelfia, Laodicea, Sardis, Pérgamo, Tiratira, dijo, se equivocó, estaba escuchando un estudio de un gringo y no podía decir Tiatira, dijo Tiratira. ¿Qué Tiratira? Bueno, el mensaje a las 7 iglesias del Asia Menor, que son, si bien es cierto, la condición de la iglesia local, pero también es la condición de la iglesia en este tiempo. Es el periodo de la iglesia, la historia de la iglesia hasta este tiempo. Y también la condición, porque cada uno de los mensajes de la iglesia del Asia Menor, cada uno de los mensajes también representa la condición individual, personal del creyente, la condición espiritual del creyente. Y es muy importante eso también, entender, ¿ya? Entonces a eso se refiere. Escribe las cosas que has visto, la revelación de Jesucristo, las que son la historia de la iglesia y las que han de ser después de estas. ¿Después de qué? Después de la historia de la iglesia. Entonces aquí, a eso se refiere al periodo futuro del hombre, al periodo futuro donde de la iglesia misma y del mundo, que aquí aparece en estos primeros 2 versículos lo que va a pasar con la iglesia. ¿Qué va a pasar con la iglesia? Va a ser arrebatada. Va a ser arrebatada. Va a ser sacada súbitamente del mundo, literalmente. Literalmente. Yo sé que algunos de ustedes, incluyéndome, los que somos casados y tenemos conciencia de que el Señor va a venir y va a arrebatar a su iglesia, yo sé que muchos de ustedes, como yo en algún minuto, nos hemos asustado cuando de repente despertamos y estamos un fin de semana en donde se supone que tenemos que descansar y dormir hasta que despertemos y tenemos eso en nuestra mente y de repente miramos hacia el lado y no está nuestro cónyuge, nuestra esposa y nos asustamos y lo primero que se nos vino el rapto. Yo sé que nos hemos asustado. O van, qué sé yo, a la habitación de los niños, de los pequeños y no los encuentran y no saben dónde está. ¿Y qué se le viene a la mente? Los que tenemos conciencia del rapto de la iglesia es que el Señor vino. Y lo otro es que yo me quedé al tiro, ¿sí o no? Que yo me quedé. Pero eso refleja que nuestra conciencia, que no estamos a cuenta con Dios. Pero eso es personal, ese es otro tema. ¿Por qué les digo esto? Porque así va a ser textualmente. Es lo que dice la Biblia. Es lo que dice la palabra de Dios. Entonces, por eso Juan dice, mire, repitamos de nuevo, dice, después de esto, miré
y he aquí una puerta abierta en el cielo. Otro detalle importante que vemos aquí es que Juan ve una puerta, textualmente, él la grafica, él ve una puerta. Y ese es el umbral a donde pasamos, dice, más allá de la muerte, dice el libro de Salmos, dice que nuestro Dios es poderoso, dice el Salmo 48:11, si no mal recuerdo. 48:11 dice que nuestro Dios es poderoso, dice, y Él nos guiará aún más allá de la muerte. Eso es importante entender, ¿sabes por qué? Porque hay una dimensión, es el paraíso, es el tercer cielo, es donde tú y yo vamos a estar en la eternidad con Cristo Jesús. Es donde el mismo Señor Jesucristo le dijo a los discípulos en Juan capítulo 14, versículo 1 en adelante, dijo, no se turbe vuestro corazón, creer en Dios, creer también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no lo fuera, yo les hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, dice el Señor, vosotros también estéis. Así dice, ¿no? Textualmente. El lugar entonces donde hoy día Jesús está intercediendo ante el Padre Celestial por cada uno de nosotros, día y noche, es un lugar que tarde o temprano, más temprano que tarde, vamos a estar nosotros ahí si somos fieles a nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Importante eso. Algunos ya se nos fueron, se nos adelantaron. Algunos ya están con Cristo. Nosotros estamos aquí en esta tierra, pero en cualquier momento el Señor va a venir y nos va a llamar. Y Juan está señalando esto. Después de esto dice, miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí, dice Juan aquí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo, sube acá. Otro detalle importante que nosotros vemos aquí es esta voz. Esta voz fue una voz imponente. Qué interesante aquí que Juan no dice, oí la voz de Jesús, porque Juan fue conocido como el discípulo amado. Fue conocido como el discípulo que pasaba más tiempo con el Señor Jesucristo. Fue conocido como el discípulo que, dice la Escritura, siendo él joven, se recostaba en el pecho del Maestro. Por tanto, había un conocimiento previo. Pero Juan aquí no conoce la voz, porque si lo hubiese conocido de inmediato hubiese dicho, oí la voz del Maestro, oí la voz del Señor. No, dice textualmente aquí, la primera voz que oí, dice, como de trompeta. Él la grafica desde este punto de vista. Una trompeta, ¿ustedes han escuchado las trompetas? Las trompetas se escuchan de aquí hasta lejazo, bien lejos, es un sonido imponente, es un sonido que la verdad es que se oye desde de cualquier lugar, de cualquier lado. Es también, en lo personal, el sonido de trompeta como que te activa, como que te emociona, no sé, te molesta, depende cómo te halles con el estado de ánimo. Si te toca la trompeta aquí en el oído, téngalo por seguro que la reacción, por lo menos mía, no va a ser buena. Ya, pero a lo que voy es que es un sonido fuerte, un sonido imponente. Dice, y la primera voz que oí como de trompeta, hablando, y es otro punto importante, dice, hablando. O sea, Juan podía entender. Hablando conmigo, dice. ¿Y qué era lo que le decía? ¿Qué fue lo que le dijo esta voz? Sube acá. Y qué interesante eso, ¿sabes por qué? ¿Por qué no le dice, sabes qué, Juan? Mira, a ver, te vamos a hacer una encuesta a ver si tú puedes estar capacitado para venir acá. O, ¿sabes qué, Juan? Mira, reúne estos requisitos y si llena estos requisitos puede estar. No, esa voz imponente y es una voz con autoridad. Con autoridad, con potencia, con autoridad, que le dice, sube acá. Sube acá. Y mira lo que dice aquí.
Y luego le agrega, dice, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. ¿Después de qué? Después de la historia de la iglesia. Yo te voy a mostrar. No solamente le da la orden que suba, sino yo te voy a mostrar. Y eso, ¿sabes qué? Me llama mucho la atención porque yo creo en lo personal, en una opinión muy personal, creo yo, aunque en mi opinión no vale, pero no importa. Pero yo creo que el Señor porque nosotros cuando estemos con Cristo en la eternidad, y sabes las personas que ya se nos adelantaron, las personas que ya están con Cristo, ¿sabes tú quién los salió a recibir a ellos cuando llegaron al cielo? Cuando llegaron al Señor, ante el Señor, ¿sabes quién los salió a recibir? El mismo Señor Jesucristo. ¿Sabías tú eso? El mismo Señor Jesucristo los salió a recibir, imagínate. Imagínate, ¿tú crees que esas personas que se encontraron cara a cara con el Señor Jesucristo ahí, en algún minuto se habrán acordado de nosotros que hay gente aquí? Yo creo que no, porque la emoción, porque el hecho de estar ahí con Cristo, encontrarse cara a cara con el Señor es fascinante, es inexplicable. Yo no sé si usted se puede un poco imaginar. Yo me imagino, a mí me gusta imaginarme de repente cuando me meto en la escritura, y debe ser fascinante, debe ser espectacular estar con Cristo cara a cara. ¿Y sabes por qué es llamativo su presencia, que lo vamos a ir viendo en el transcurso de este estudio de Apocalipsis? ¿Sabes por qué es llamativo? Porque el Señor todavía conserva sus cicatrices, ¿sabías tú? Él conserva sus cicatrices. Él conserva las cicatrices que le hicieron en sus manos, los puñetazos que le dieron en su rostro. Todavía los conserva, los moretones, Él los conserva. El lanzazo que le pegaron en su costado, todavía lo conserva. Yo no podría decir, ¿y cómo está usted tan seguro de eso? Porque en el libro de Zacarías, en el capítulo 13, dice que los judíos vieron al Mesías, están con el Mesías, están con Jesús, y los judíos que fueron nuevamente, reconocieron a Jesús como el Mesías, van y le preguntan al Señor Jesucristo, o le van a preguntar a Jesucristo, le van a decir, Señor, le van a decir ahí, ¿y quién te hizo esas heridas? ¿Y dónde te hicieron esas heridas? Y esa es la información que nosotros tenemos acerca de que Jesucristo todavía Él conserva sus heridas. Porque los judíos le van a preguntar, los judíos que creyeron en Cristo después de la tribulación y gran tribulación, ese es un tema que lo vamos a mirar en su momento, pero estos judíos van a conocer a Jesús, le van a decir, ¿y dónde te hicieron esas heridas? Y todos conocemos la respuesta, ¿sí? ¿Cuál es la respuesta que le va a dar el Mesías? Esas heridas fueron hechas, ¿dónde dice? En casa de mis amigos. ¿Dónde murió Jesús? ¿Y cuál fue el rechazo? Perdón, ¿quiénes fueron los que rechazaron? Sus, entre comillas, amigos, el pueblo judío. Entonces, es maravilloso poder mirar. Volviendo al punto, Juan entonces recibe esta voz de Jesús, esta orden, sube acá, sube acá. Y eso es importante también reconocer, hermano, porque Juan está en el Espíritu, está conectado con el Señor, y el Señor le habla a su corazón. ¿Qué pasaría si Juan no estuviese conectado? ¿Qué pasaría si Juan estuviese en otras cosas menos en lo que realmente el Señor le ordenó hacer? ¿Habría escuchado esa voz imponente? No, no habría oído, no habría ni siquiera se habría dado cuenta. Y eso me llama mucho la atención, ¿sabes por qué? Porque Jesús dijo en Juan capítulo 10, dijo lo siguiente, Jesús dijo, yo soy el buen pastor. ¿Te acuerdas de esa escritura? Jesús dijo, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Así dijo, ¿no? Las ovejas oyen mi voz. Note eso, por favor. Mis ovejas oyen mi voz. Yo hablo a mis ovejas y mis ovejas oyen mi voz. ¿Ha visto usted en el Facebook una ilustración que hay ahí donde hacen una prueba? Hay unas ovejitas, ¿cierto?, en una pradera, ovejitas que están comiendo dispersas. Entonces pasan de uno por uno los extranjeros y llaman a las ovejitas. Algunos les silban, otros les gritan y las ovejitas ni ahí con él, ¿sí?
Y pasaron varios, la vista a mí me encanta verlo. Y pasaron varios. Y gritan a la oveja y le hacen, qué sé yo, las ovejas no están ni ahí. Y pasa una persona y les pega un puro grito. Y las ovejas pararon la cabecita y las llamó. Y todas las ovejitas vinieron. ¿La vieron esa? Y todas las ovejitas se acercaron al pastor. Y eso yo hice la comparación con Juan capítulo 10, cuando Jesús dijo, las ovejas, mis ovejas, oyen mi voz y me conocen. Ahora, ¿cómo tú podrías identificar la voz del Señor Jesucristo que te habla? Porque el Señor constantemente nos habla. Mira lo que dice aquí, volvamos al punto, volvamos aquí al versículo. Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo. No dice, habló en el pasado, no dice, va a hablar en el futuro, tiempo presente, hablando conmigo. Y en eso, hablando conmigo, que Juan no da más detalle qué era lo que estaba hablando, pero yo los quiero poner en este plano, hablando conmigo, en una de esas dice, sube acá. Y sabes que eso me llamó mucho la atención porque me llevó al Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, en el libro de Génesis, en el capítulo 5, en el versículo 24, aparece una lista de descendencia, ¿cierto? De la genealogía. Hasta que en Génesis capítulo 5, versículo 24, aparece el nombre de Enoc. Enoc caminó con Dios. Enoc era amigo de Dios. ¿Y qué más le dijo Dios? Y Dios se lo llevó. Eso me hizo sentido, porque dice aquí que esta voz, como de trompeta imponente, la primera voz, como de trompeta imponente, estaba hablando conmigo. Y cuando estaba en ese diálogo constante conmigo, de repente me dijo, pum, sube acá. Yo les quiero hacer una pregunta a todos ustedes en esta mañana. Yo sé, como decía en la mañana en la oración, yo sé que todos nosotros en el mes de enero, específicamente 6, estamos a 6 hoy día, ¿cierto? ¿Sí? A 7, perdón. 7 de enero. Bueno, el primer estudio del año, ¿sí? Todos nosotros, como yo muchos años anteriores, dije, ahora sí que hago un plan para leer la Biblia todos los días. ¿Sí o no? Y se ríen, porque saben dónde voy. Ahora sí, vamos a ver si terminamos el mes de enero siendo constante leyendo la Biblia. Pero ¿sabes qué, hermano? Pero es necesario leer la Escritura, leer la palabra de Dios. ¿Se acuerdan lo que terminamos mirando el domingo pasado, la iglesia de Filadelfia, cuando el Señor dijo, les daba el reporte a cada uno que la iglesia, la Odisea, donde la iglesia de la Odisea decía, yo soy autosuficiente, yo tengo todo, yo lo puedo hacer todo, yo no necesito de nada. Y en la opinión de Dios, sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. A veces nosotros, hermanos, tenemos una opinión muy alta de nosotros mismos y cuando venimos a la Escritura, el Señor tiene otra opinión de nosotros muy distinta a la que nosotros creemos. Por eso es importante, hermanos, que tú y yo hagamos un plan donde podamos leer la Biblia todos los días, si es posible, todos los días, porque esta palabra que Juan usa aquí, que esta voz de trompeta, esta primera voz, la voz de trompeta que es el Señor Jesucristo, que estaba hablando conmigo, me dijo, sube acá, es lo que tú y yo necesitamos, que el Señor pueda estar hablando con nosotros todos los días, hermanos, porque va a llegar el momento en que nos va a pasar exactamente lo que le pasó a Enoc, lo que le pasó a Juan, que el Señor nos va a decir, ok, sube acá, pum. Y si no estamos conectados, ¿vamos a estar con Cristo? Usted me dice. ¿Sabes cuándo vamos nosotros a darnos cuenta de que no estuvimos conectados? Cuando ya sea tarde. Cuando ya sea tarde.
Y yo los quiero llevar a este punto que el mismo Señor me llevó a mí también, de estar claramente en comunión, conectado con Él. No digo conectado religiosamente, porque hay muchos religiosos que por miedo se conectan con Dios. Ese no es el punto. Eso es voluntario. Esto es por agradecimiento, porque yo quiero conocer a Dios, porque yo quiero conocer a Jesucristo, porque yo no necesito impresionar a nadie. De hecho, no impresiono a nadie. Pero estamos tan preocupados de impresionar a las personas que nos olvidamos qué opinión tiene Dios de nosotros. A mí me interesa qué opinión tiene Dios de mí. Y yo lo que le pido a mi Señor, que Él me diga en aquel día, cuando yo esté con Cristo en la eternidad, que Él me diga, bien, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Pero ¿sabes dónde nosotros tenemos grandes problemas? Ser fiel, ¿en qué? En lo poco. En lo poco. ¿Y qué es ser fiel en lo poco? Sea constante y perseverante en la comunión con Dios. Hable con Dios. Dios quiere hablar con usted. Juan estaba en ese ejercicio. Y eso es un símbolo, esa es una muestra del arrebatamiento, del rapto de la iglesia. Si me acompaña a Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 15, el apóstol Pablo nos dio más detalles claramente del arrebatamiento, del rapto de la iglesia. ¿Tienen todos Biblia? ¿Quién no tiene Biblia? Le prestamos una, porque es importante que usted pueda cotejar. ¿Usted tiene Biblia y tiene para subrayar su Biblia? Subraye estos versículos, pues son importantes. Primero de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 15, dice: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros, Primera de Tesalonicenses 4, ¿lo encontraron todos? Primera de Tesalonicenses 4, 15. 4:15. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros, que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que, ¿qué dice? Durmieron. ¿A qué se refieren los que durmieron? Los que murieron. Fíjate que la palabra de Dios nos dice que se murieron, durmieron. Y eso es importante porque van a despertar. O despertaron. Y adivine dónde despertaron. Con Cristo. Con Cristo, cara a cara. Maravilloso. Sigamos. Pues yo le pido al Señor que el Señor me llame a su presencia durmiendo. Le pido al Señor, eso es lo único más que le pido, Señor, que por eso me encanta dormir. No, una broma. Sigamos leyendo, versículo 16. Porque el Señor mismo, y aquí se repite la forma, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos, dice, arrebatados. Subraya esa palabra si quiere subrayar ahí. Arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. La palabra aquí, arrebatados, en el original griego es arpazo, con H, arpazo. Algunos le ponen con Z, zarpazo. No, nada que ver, zarpazo es otro. Zarpazo es presta para acá. Ese es zarpazo. No, este es jarpazo con H. Jarpazo, tal cual. ¿Qué significa jarpazo en el original griego? Significa tomar por la fuerza, apoderarse, arrebatar, ser tomado con violencia. Eso significa. Arrebatados, entonces, es tomar por la fuerza, apoderarse, arrebatar, ser tomado con violencia. Y esta palabra fue interpretada de la Biblia más antigua, que se llama la Vulgata Latina, donde ellos tradujeron esta palabra harpazo como la palabra raptus, tal cual, raptus, en latín. Y de ahí nosotros sacamos la palabra que literalmente rapto no aparece en la iglesia. Sí, literal rapto no aparece en la iglesia, pero sí harpazo, arrebatados, perdón, que es harpazo en el original griego, que quiere decir tomar por la fuerza, que se le tradujo como raptus, y de ahí es tomar súbitamente en el fondo, es tomar súbitamente, tomar rápidamente. Eso es lo que vemos aquí, ya eso es lo que se refiere en la Biblia aquí, el apóstol Pablo especialmente.
Sigamos leyendo Primera de Corintios capítulo 15 también. Primera de Corintios capítulo 15, versículos 51 al 53. Pablo, hablando a los corintios, también le habla exactamente de lo mismo. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 51. ¿Lo tienen proyectado? Bien. Estamos adelantados ahí en la tecnología. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 51 dice: He aquí os digo un misterio. Pablo dice, misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos, ¿qué dice? Transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojo, en un pestañeo, como decimos aquí en Chile. En un pestañeo así, pim. ¿Ve? Hasta con sonido. En un abrir y cerrar de ojo, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible, se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Entonces se está hablando aquí de una transformación. La Biblia dice que este cuerpo corruptible se va a deshacer. No hay vuelta que darle. Pero acuérdense que estamos compuestos de alma, cuerpo y espíritu. ¿Sí? Alma, cuerpo y espíritu. El cuerpo definido, total. Del polvo hemos sido levantados, al polvo vamos a volver. Pero ¿qué pasa con el alma y el cuerpo? ¿Dónde termina el alma y empieza el espíritu? ¿Dónde empieza el espíritu y termina el alma? ¿Cómo? Alma, cuerpo y espíritu. Alma es neuma, lo que nos mantiene respirando, lo que nos mantiene vivos. El espíritu es mi necesidad, es mi deseo, es mi atracción a Dios, es mi necesidad de Dios. Algo totalmente equivocado que el hombre hoy día está tratando de llenar ese vacío claramente por las cosas y los bienes de este mundo. Ese vacío no se llena sino solo con Dios. Un filósofo, un historiador, no sé quién, alguien dijo por ahí, no me recuerdo el nombre, pero muy sabio lo que dijo lo siguiente, que el hombre tiene en su corazón un vacío, pero ese vacío tiene la forma de Dios. Dios es quien llena ese vacío, nadie más. Nadie más. Entonces, Satanás se ha encargado de hacer creer a las personas que el paraíso no existe, que la eternidad no existe, y así tenemos nosotros, y si existe, entonces lo ha desvirtuado, tales como los musulmanes. ¿Sabe usted que los musulmanes cuando ellos se inmolan, cierto, piensan que van a tener como no sé cuántas vírgenes arriba y mujeres para ellos y de todo? Así dicen los musulmanes, ¿no? Eso es como la filosofía, por eso ellos se inmolan y están cerca de Alá y qué sé yo y toda la cosa. No saben nada los benditos que van a tener suegras también, pero esa es otra cosa. No, esa es otra cosa. No, pero la cosa es que ellos creen eso y están engañados y están cegados, totalmente cegados. Si uno lee, por ejemplo, entre paréntesis, si uno lee, por ejemplo, el profeta Mahoma, ¿sabías tú que el profeta Mahoma, el hombre como tal, era esquizofrénico? Él era esquizofrénico. Y así sucesivamente, mucha gente que tenía estas revelaciones supuestas de Dios, como tales como Joseph Smith, de los mormones. Él también tenía visiones alucinógenas, él alucinaba con ciertas cosas. Y ahí tenemos acerca de la eternidad y todas las cosas. Pero la Biblia es absoluta, la Biblia es clara. Y la Biblia nos habla claramente de estas cosas que van a suceder. En un abrir y cerrar de ojos, dice Pablo a los Corintios, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. La pregunta es, hermanos, dice la Biblia que nosotros tenemos un cuerpo nuevo. Como ya decía, el cuerpo físico se va a deshacer, pero tenemos un cuerpo nuevo, un edificio, dice Pablo a los Corintios, un edificio no hecho por mano de hombre, sino por Dios. Tenemos un cuerpo nuevo y un nombre nuevo también, es lo que dice la Escritura. Por eso Pablo habla de este evento de transformación. Vamos a ser transformados.
Yo no sé si ustedes coinciden conmigo, pero se acuerdan de aquella oportunidad cuando el Señor Jesucristo sube al monte de la transfiguración y estaba con ellos Moisés y Elías. La pregunta es, ¿cómo supo Mateo, el escritor de ese evento, que era Moisés y Elías que hablaban con Jesucristo, con el Mesías? La otra cosa importante es que el Mesías no cambió su forma, porque lo siguieron reconociendo. Lo que sí ellos vieron, que su cuerpo fue transformado. Sus vestidos eran más blancos que la nieve. Su cuerpo fue transformado, pero su esencia, su forma no cambió. Lo que yo creo, posiblemente, que nuestro cuerpo va a tener nuestras mismas características. Puede ser, yo no lo sé. Pero vamos a ser transformados porque al cielo no va a entrar en la corrupción. No va a entrar la corrupción. Esto corruptible se va a vestir de incorruptible. Vamos a ser transformados y vamos a estar cara a cara con nuestro Señor Jesucristo, que es lo que dice el apóstol Pablo aquí. Y que esto mortal se vista de inmortalidad. Es interesante mirar aquí entonces, volviendo a Apocalipsis capítulo 4, versículo 1 y versículo 2. Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esto. Ya vimos entonces el arrebatamiento, el rapto va a ser una forma súbita, vamos a ser transformados, esto corruptible se va a vestir de incorruptible, vamos a estar con Cristo en la eternidad. Pero Juan aquí tiene un mensaje. Juan aquí tiene un mensaje, dice: yo te mostraré las cosas que sucederán. Y estas cosas que sucederán están a partir del capítulo 6, del capítulo 6 hasta el capítulo 18, que es los eventos que van a suceder aquí. La iglesia entonces va a ser arrebatada. La iglesia va a estar con Cristo en la eternidad. Les quiero hacer una pregunta que estudiamos la Biblia nosotros. Nosotros sabemos que el dueño de la iglesia, ¿quién es el dueño de la iglesia? ¿Quién estableció la iglesia? ¿Quién dio su vida por la iglesia? ¿Quién es la primera piedra angular? ¿Quién es? Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo. Pero nuestro Señor Jesucristo se fue al cielo. Y los discípulos estaban preocupados porque Jesucristo se fue al cielo. Y el Señor les da una verdad, les dice: ¿sabes qué? A ustedes les conviene que yo me vaya, ¿se acuerdan? A ustedes les conviene que yo me vaya, porque yo me voy a ir, dice, pero ustedes no van a quedar huérfanos, ustedes no van a quedar solos. Les voy a enviar, ¿a quién dijo? Al Espíritu Santo, al Consolador. Él les recordará, Él les hablará, Él los llevará a mí. Él va a provocar en ustedes, en fin, el Espíritu Santo estará con vosotros, el Espíritu Santo estará en vosotros y el Espíritu Santo estará sobre vosotros. El Espíritu Santo estará con vosotros, significa al lado de. La palabra con significa al lado de. El Espíritu Santo estará al lado de. Cuando ustedes me conozcan y tengan esa relación conmigo, entonces el Espíritu Santo ya no va a estar afuera. El Espíritu Santo va a estar aquí en el corazón, ¿sí? Aquí va a estar el Espíritu Santo. Y Él los recordará y Él los guiará. Pero es necesario que cuando yo me vaya, el Espíritu Santo venga sobre vosotros, ¿sí? Y eso sucedió. Y el Espíritu Santo vino sobre ellos, llenó sus corazones. ¿Cuál es la evidencia de una persona, de un creyente, al cual el Espíritu Santo está sobre esa persona? ¿Cuál es la evidencia? Porque quedó una evidencia. Jesús habló de una evidencia. ¿Cómo yo me puedo dar cuenta que una persona está llena del Espíritu Santo de Dios? A ver, ¿cómo? ¿Cuál es la evidencia? El amor. ¿Pero qué tipo de amor? Ese amor de buena onda, compañerismo, buen compadre, buen amigo, qué sé yo, ese amor fiel, somos partners, donde tú me necesites, yo voy a estar. ¿Ese tipo de amor o el amor de Dios? Eso tenemos que tenerlo claro, hermanos. ¿Sabes por qué? Porque a veces confundimos las cosas. Ahora, tú puedes decir: sí, perfecto, yo lo tengo claro, yo tengo el amor de Dios. ¿Cómo se evidencia? ¿Cómo se evidencia el amor de Dios en tu vida? Hay una clave. ¿Dónde aparece esa clave? ¿Dónde aparecen esas evidencias?
del amor de Dios en tu vida? En mi carácter. Demuéstralo. ¿Dónde sale? Gálatas capítulo 5, versículo 22 y versículo 23. El fruto, ¿de qué dice? Del Espíritu. El fruto del Espíritu. No dice los frutos del Espíritu, el fruto del Espíritu. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Amor de Dios. Pero ese amor se caracteriza en mi carácter, en mi forma. El amor de Dios, que me lo da Dios a mí, yo no tengo que hacer nada para recibirlo. Él me lo da como un regalo y eso provoca en mí gozo y ¿qué más? Paz. Amor, gozo, paz. Que el amor, gozo, paz no depende de las circunstancias, no depende de si tengo o no tengo plata, no depende si estoy sano, si estoy enfermo, no depende. Eso es un regalo de Dios independiente. Importante ese detalle. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad son las características que van con mi persona como tal. Amor, gozo, paz, paciencia. Paciencia no es la paciencia, no tengo que ser paciente porque tengo que... No, es soportar, es aguantar. A esa paciencia se refiere. Soportar, aguantar, paciencia. Amor, gozo, paz, paciencia. Benignidad, bondad. Son características que el Señor va poniendo en mí. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad. Fe, mansedumbre, templanza. ¿Sabe dónde se ve eso? Fe, mansedumbre y templanza son características que muestro hacia mi prójimo, ¿o no? Muestro hacia mi prójimo. Esas son las evidencias. No sé por qué le estoy diciendo esto, pero es importante. Ahora dice, yo te mostraré las cosas que sucederán, dice, después de estas. ¿Qué cosas van a suceder después de estas? El Señor va a arrebatar a su iglesia, el Señor va a llevar a su iglesia está en el cielo, pero aquí van a acontecer ciertas situaciones en este mundo, en esta tierra. Y lo que le quería decir, la evidencia del Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios entonces va a estar en la iglesia. ¿Qué va a pasar entonces con el Espíritu Santo? Si la iglesia se fue al cielo, ¿el Espíritu Santo se va con la iglesia también al cielo y no va a estar el Espíritu Santo aquí? ¿Qué piensan ustedes? ¿Por qué no? Puede ser. Si el Espíritu Santo era para la iglesia nomás. Buena pregunta. El Espíritu Santo de Dios sabe, la iglesia se va a ir al cielo. El Espíritu Santo de Dios, que es el Consolador, que nos va a guiar, que nos va a instruir, que va a abrir nuestra mente, que nos va a recordar las palabras de Cristo, que nos va a llevar a Cristo. ¿Dónde se va a ir? Se va a ir a la nación de Israel. Se va a ir a la nación de Israel. Miremos, 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 1. 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 1. El apóstol Pablo, después de haber hablado acerca del arrebatamiento, mira lo que dice aquí. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente, y note esto por favor, que el día del Señor no es concerniente a la iglesia. El día del Señor está hablando al tema judío. Sigamos leyendo. Que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tiniebla para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios, y ojo con esto, para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Fíjate que aquí Pablo está hablando a la iglesia de Tesalonicenses y hace esta distinción. Pero nosotros no somos de la noche, somos del día. Pero nosotros andamos en la luz, no en las tinieblas. Pero nosotros, cuando habla de nosotros, también hay un ellos
¿Y quiénes son ellos? Los que no conocen a Cristo, los que rechazan a Cristo, los que rechazaron a Jesucristo. ¿Quiénes fueron los que rechazaron a Jesucristo? El pueblo judío lo rechazó de plano. Lo rechazó de plano. Pero también aquí dice que el Señor, Dios mismo, dice el versículo 9 del capítulo 5 de 1 de Tesalonicenses, Dios no nos ha puesto para ira. La ira de Dios va a venir. Y la ira de Dios va a venir sobre todos aquellos que no reconocieron a Jesús como su Señor y Salvador. La ira de Dios se va a manifestar durante el tiempo de tribulación y gran tribulación. Ese tiempo, y esas son las cosas, volviendo a Apocalipsis 4:1, cuando el Señor le dice, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Las cosas a que se refiere es el tiempo de tribulación y gran tribulación. ¿Cuándo sucederá esto? ¿En qué tiempo sucederá esto? No sabemos. Pero cuando suceda, el primer indicio, no sabemos en el sentido cuando la iglesia del Señor sea arrebatada, se va a activar inmediatamente el tiempo de tribulación y gran tribulación. Ahora, ¿la iglesia va a pasar por el tiempo de la ira? ¿El tiempo de tribulación y gran tribulación? No. Algunos dicen, pero ¿cómo? Yo creo que ya estamos pasando el tiempo de tribulación. Imagínense esto. Vean esto, por favor. Ya vamos a terminar. Pero vean esto, por favor, que es muy importante. Si el Espíritu Santo es quien está dirigiendo la iglesia, porque la iglesia todavía está aquí, si el Espíritu Santo está dirigiendo la iglesia y cada vez más vamos de mal en peor y esto no se va a solucionar y quedamos horrorizados con las cosas que estamos viendo, imagínense ustedes cuando el Espíritu Santo, cuando la iglesia ya no esté y el Espíritu Santo se vaya a Israel, esto va a ser terrible. Para que usted dimensione solamente. Ahora, el Señor Jesucristo, y esto me gusta siempre citarlo, el Señor Jesucristo, ¿sabías tú que el Señor Jesucristo habló con lujo de detalle el periodo de tribulación y gran tribulación? El periodo de tribulación y gran tribulación es un periodo de 7 años. Un periodo de 7 años, en donde los primeros 3 años y medio se le denomina tribulación. Y en los segundos 3 años y medio se le denomina gran tribulación. Jesús dijo de ese periodo, Jesús dio con lujo de detalle lo que va a pasar. Las palabras de Jesús son absolutos. Ahí en Mateo, si quiere lo anota y después lo lee en su casa, en Mateo capítulo 24, desde el versículo 4 al versículo 14, Mateo 24, desde el versículo 4 al versículo 14, Jesús describe el periodo de tribulación, lo que va a suceder. Subráyelo, léalo con detalle. Y el segundo periodo de gran tribulación, el segundo periodo de 3 años y medio, que se le llama gran tribulación, desde el versículo 15, Mateo 24, desde el versículo 15 al versículo 28, Jesús da con lujo de detalle lo que va a suceder en ese tiempo de gran tribulación. Y mira, en esto quiero reparar. Mateo 24, 21, lo voy a leer. No vaya ahí, pero si quiere, subráyelo ahí. Mira lo que dice Jesús de este tiempo. Dice, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. ¿Cómo va a ser ese periodo? Terrible, terrible. Y yo le creo porque el Señor Jesucristo, sus palabras son absolutas, únicas, no cambian. Dice gran verdad. Entonces, volviendo al punto, cuando el Señor le dice a Juan, capítulo 4, le dice a Juan, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta, tenemos aquí en detalle, tenemos las últimas noticias, tenemos los eventos, tenemos la fuente de información más detallada de lo que va a pasar durante ese tiempo, la cual esperamos, y si somos fieles a Cristo, no pasemos por ese tiempo, porque nosotros, la iglesia del Señor, va a estar con Cristo en la eternidad. Esa es mi esperanza. Esa es mi esperanza.
para allá nos vamos, para allá nos proyectamos. Nuestra ciudadanía no está aquí en la tierra, no somos nosotros moradores de esta tierra, ¿sabías tú? No somos moradores de esta tierra, somos extranjeros y advenedizos y pasajeros, porque nuestra ciudadanía, ¿dónde está? Con Cristo en la eternidad. Ahora, también aquí dice la Escritura, ¿quiénes estarán presentes en ese periodo? Ya dije, el pueblo de Israel. ¿Por qué el pueblo de Israel va a estar en ese periodo? Mira, en una oportunidad, lo voy a citar solamente en Lucas 4, 16 en adelante, si quiere anotarlo y leerlo, pero en una oportunidad, porque Jesús fue lleno de gracia, lleno de sabiduría, pero también Jesús predijo algo. A Jesús se le invitó a la sinagoga. Cuando Jesús se le invitó a la sinagoga de los judíos, en una oportunidad, se le dio a leer un rollo, una porción del Antiguo Testamento, que ellos tenían por costumbre leer una porción del Antiguo Testamento. Tocaba ese día, dice la Escritura, tocaba ese día leer al profeta Isaías. Entonces Jesús, imagínense ustedes que aquí donde estoy yo está Jesús. No quiero decir yo soy Jesús porque no soy Jesús. Donde yo estoy, y ahí está toda la audiencia, está expectante. Entonces Jesús toma el rollo, el pergamino, y comienza a leer. O sea, el rabino le pasa a él lo que tiene que leer, le pasa la porción que tiene que leer. Jesús entonces abre la porción que tiene que leer y dice, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Jesús, el Espíritu, y esto es lo que lee Jesús, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable al Señor. Eso es lo que dice Lucas, a predicar el año agradable al Señor. Y enrollando el libro, dice, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, cuando estaban todos los ojos mirando como queriendo decir, oye, lo que leyó este gallo, oye, tremendo lo que leyó, así estaban los comentarios, el cuchicheo ahí entre ellos. Entonces cuando Jesús se dio cuenta que estaban hablando y estaban mirándolo, Jesús viene, se para y dice, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Estaba hablando del Mesías. Entonces está diciendo, o sea, y los fariseos, los judíos que estaban ahí, o sea, este está diciendo que es el Mesías. Si a este lo conocemos, si este hijo del carpintero, este hijo de José, este se las viene a dar de profeta. Entonces, después nosotros vemos que esa fue una de las razones de por qué los judíos odiaron a Jesús, porque se hacía pasar como el Mesías según ellos. Lo odiaron y arremetieron contra él, y ahí vemos toda la historia. Pero la porción del libro de Isaías que leyó Jesús, él omitió una frase. Porque si uno va a Isaías capítulo 61, versículo 1 y versículo 2, lo que leyó Jesús, Jesús omitió una última parte. ¿Cuál fue la última parte que omitió? Leamos. Isaías 61, 1 y 2. Buenas nuevas de salvación para Sion. Dice, el Espíritu de Jehová, lo que leyó Jesús de Isaías. Ahora estoy citando Isaías, leyendo Isaías. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Eso es lo que leyó Jesús en la sinagoga. A proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Ahí cerró el rollo, pero la profecía sigue. ¿Qué dice la profecía? Y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. ¿Cuál es el día de venganza? Tribulación, gran tribulación. ¿Para quiénes? Para los judíos. Jesús ya estaba prediciendo el futuro, lo que iba a suceder. ¿Por qué Jesús lo omitió en la sinagoga? Porque el Señor Jesucristo siempre, con gracia, con amor y misericordia, siempre esperó que ellos reconocieran al Mesías. Prueba de esto, cuando Jesús se sentó lejos en Getsemaní y miró Jerusalén, y él llorando dijo, Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces los quise juntar a ustedes como la gallina junta a sus polluelos, y ustedes no hicieron?
La gracia de Dios, hasta el último minuto, la gracia de Dios, la gracia de Jesucristo, pues esa misma gracia está siendo revelada, derramada hoy día sobre nosotros. ¿Cuántas veces te hablé? ¿Cuántas veces te enseñé? ¿Cuántas veces entendiste, pero no quisiste? Es así Dios que nos habla. De esa manera Dios nos habla. Entonces, vemos nosotros aquí claramente que eso es lo que la misión que tiene Juan aquí. El Señor le mostró las cosas que iban a suceder después de esta. Van a ser tiempos terribles, tiempos terribles. Segunda de Tesalonicenses en el capítulo 2 dice aquí que Pablo a los tesalonicenses dice que todavía no se ha manifestado el anticristo. Yo, en lo personal, opinión personal, que no le importa a nadie, pero yo creo que el anticristo ya está entre nosotros. No lo conocemos. Y no es el Papa Negro, porque uno, no, si el Papa Negro, pastor, si yo caché como algo. Ni el argentino tampoco, no, nada que ver. Tampoco. No se conoce, no se sabe. ¿Sabes cuándo se va a manifestar? Cuando la iglesia de Cristo ya no esté. Lo dice aquí la Escritura. La Biblia dice textualmente que nosotros como iglesia sabemos lo que detiene la manifestación visible del anticristo. ¿Qué es lo que detiene la manifestación visible, constante y sonante del anticristo? ¿Qué es lo que lo detiene? Que la iglesia todavía está aquí. Y como la iglesia está aquí, el Espíritu Santo de Dios está en nosotros. Eso es lo que lo detiene. Eso es lo que detiene la manifestación del anticristo. Cuando la iglesia se vaya al cielo, se va a manifestar el anticristo. El anticristo lo que va a hacer, claramente, va a llegar a acuerdo con todos. El problema de la delincuencia va a solucionar la delincuencia. El problema es financiero, que algunos tienen más, otros tienen menos, lo va a solucionar. Durante 3 años y medio lo va a hacer. El conflicto que hay por siglos de los palestinos con los judíos se va a solucionar. Se va a solucionar. ¿Y quién lo va a solucionar? El inicuo, el anticristo. Ese hombre va a ser tan poderoso que va a mandar a hacer una imagen. Y todos lo van a adorar. Y todos van a creer en él. Como esta niña Rosario que vino de Argentina y ahora está aquí en Maipú, en el templo votivo Maipú, haciendo sanidades, por lo que me han contado. Y toda la gente le va a creer y van a ser engañados. Y van a creer su propia mentira y van a ser engañados. Porque van a ser 3 años y medio de prosperidad, sanidades, milagros. Y va a ser un pacto con el pueblo judío. El pueblo judío sabe lo que va a decir: este es el Mesías, este es el que nosotros estábamos esperando. Eso es lo que va a decir: este es el Mesías, hagámosle el templo. Y le van a hacer el templo. Cuando le hagan el templo, entonces va a desear que le adoren, y ahí el pueblo judío va a decir que no. Y ahí empieza la persecución y ahí empiezan las atrocidades del segundo periodo de 3 años y medio, que lo vamos a ir viendo en su momento. Así que, así como vamos estudiando el libro de Apocalipsis, yo creo que en el milenio lo vamos a terminar. Pero hay mucha información. Quiero dejarlos con 2 pensamientos reflexivos. Primera cosa, en conclusión y final. Primera cosa, tú tienes convicción de que si en este minuto el Señor Jesucristo, estando aquí en este estudio, habla a nuestro corazón y nos dice: sube acá, tú te vas con Cristo, vamos con Cristo, tienes la seguridad. Tú no necesitas responderme a mí, ni yo responderte a ti. Esta es una pregunta que el Señor nos hace. Porque hay algunos que somos autosuficientes y estamos seguros, y no es así lo que Dios nos dice en su palabra. Tú dices que estás seguro, pero yo digo que no estás seguro. Eso es lo que nos dice el Señor. ¿Cómo está tu corazón y tu condición delante de Dios? Número 2. Hay una profecía que la leímos en la mañana que yo creo que aplica a este tiempo. Si me acompaña a Amós capítulo 8, versículo 11 al versículo 14. Se los quiero leer, por favor. Mira lo que dice Amós, en el Antiguo Testamento, profeta menor.
Amós capítulo 8, versículo 11 al versículo 14, dice lo siguiente: He aquí, vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente discurrirán buscando palabra de Jehová y no la hallarán. En aquel tiempo las doncellas hermosas y los jóvenes desmayarán de sed. Los que juran por el pecado de Samaria y dicen, por tu Dios, Odán, y por el camino de Beerseba, caerán y nunca más se levantarán. Esos son los días que estamos viviendo. Hay hambre, pero hambre de la palabra de Dios. No hay enseñanza de la palabra de Dios. Primera cosa. Hay otras cosas. Y si hay enseñanza de la palabra de Dios, como las doncellas y los jóvenes siguen muriendo de sed porque siguen empecinados en su terquedad, en su tosudez, en su soberbia, en su orgullo. Esos son los tiempos que estamos viviendo hoy día. Esos son los tiempos que estamos viviendo. Es por eso que no sigas en esa tosudez. Abre tu corazón, abre tu mente, abre tu corazón para que el Señor te pueda dirigir y no sigas teniendo más sed, esa sed espiritual, sino que deja que el Espíritu Santo gobierne tu vida, porque no se vienen tiempos mejores, no se vienen tiempos mejores, se vienen tiempos peores, pero el creyente que tiene el Espíritu de Dios en su vida se caracteriza porque tiene el amor, el gozo, la paz, la paciencia, bondad, benignidad, mansedumbre, fe, mansedumbre y templanza, dice Pablo a los Gálatas. Contra tales cosas no hay ley. Por eso, hermanos, y esto ya dice Pablo a los Romanos 13, versículo 11 al 14, y esto ya, hermanos, dice, dirigiéndose a la iglesia, ya es hora de levantarnos del sueño espiritual, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Más cerca, hermano. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos, dice, las obras de las tinieblas, vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías, borracheras, lujurias, lascivias, contiendas, envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Que Dios les bendiga, hermanos. El siguiente domingo seguiremos desde el versículo 2. Dice, cuando dice el versículo, capítulo 4 de Apocalipsis, versículo 2, dice, y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. El próximo domingo continuamos entonces de lleno, mirando la visión tal que vio Juan, un trono, y lo vamos a ir mirando qué fue lo que él vio. Que Dios les bendiga, hermanos, les invito a ponerse de pie. Vamos a orar al Señor y dar gracias por su palabra. Padre, gracias te damos esta mañana por tu palabra, por tu enseñanza, por esta instrucción. Te ruego, Señor, que tú me perdones, Señor, si he omitido algo, Señor, o si he desordenado algo, Dios. Te ruego, Dios, que tú, Señor, nos des ese entendimiento que viene de lo alto, Señor. Que tu Espíritu Santo pueda sellar tu palabra en nuestros corazones. Que tú vas a venir en cualquier momento a buscarnos, Señor. Y queremos, Dios, estar preparados y listos, Señor. Que podamos, Dios, dejar y desechar toda obra carnal, Señor. Toda cosa, Señor, que nos impide avanzar y crecer espiritualmente. Señor, quita de nosotros, como decía la profecía de Amós, quita de nosotros todo orgullo, soberbia, autosuficiencia, Señor. Y que podamos, Dios, depender 100% de ti, Señor. Provoca en nosotros ese anhelo, esa pasión, ese deseo de leer tu palabra, Señor, todos los días, meditar en ella y orar, Señor. Que el día martes, Señor, que hemos proclamado, Señor, como iglesia, tener este ayuno, que podamos consagrar nuestra vida delante de ti y en esos tiempos que tengamos de oración, de meditación en tu palabra, tú puedas, Señor, hablarnos, Señor. Tú puedas, Señor, instruirnos y que tu Espíritu Santo pueda provocar en nosotros, Señor,
el hecho de decidir y hacer cambios radicales en nuestras vidas voluntariamente, Dios. Oramos, Dios, que guardes tu iglesia, purifiques tu iglesia, santifiques tu iglesia. Ahora, Dios, rogamos que seas tú llenándonos de tu gracia y de tu amor. Vamos a compartir la comunión, la Santa Cena, este recordatorio que nos has mandado, Señor, a hacer cuando nos reunamos, Señor, el cual recordamos, Señor, tu sacrificio, tu muerte, el sacrificio de amor que hiciste por nosotros, para que hoy pudiéramos, Señor, ser salvos, Señor, y poder, Señor, mantenernos en comunión y permanecer en comunión contigo, Señor. A veces, Dios, las cosas de la vida, Señor, nos alejan de esta comunión. Como dice tu palabra, a veces nos enfrían, Señor, espiritualmente. Yo te pido, Señor, que tu Espíritu Santo esta mañana, Señor, llene nuestro corazón y puedas provocar en nosotros esa pasión, ese anhelo, ese deseo de poder estudiar, meditar, subrayar, orar, clamar a ti, orar, Señor, tu palabra en nosotros, Señor. Oramos, Dios, y encomendamos este tiempo a ti, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a cantar al Señor una alabanza, y en esta alabanza vamos a proceder a compartir la comunión, la Santa Cena. Así que puede usted, hermano, conservar el vaso, la copa, el pan, y juntos vamos a compartir la comunión, la Santa Cena. Rechazado, soy recibido por tu condenación. Yo vivo porque tu espíritu lo tengo. Has muerto y vives otra vez. Soy perdonado, tú fuiste rechazado, soy recibido por tu condenación. Yo vivo porque tu espíritu lo tengo, has muerto y vives otra vez. Gran amor, ¿cómo puede ser que mi Rey murió por mí? Gran amor, yo sé la verdad, mi gozo es dar honor a ti en todo, Señor. Te doy honor en todo, Señor, te doy honor. Soy perdonado, tú fuiste rechazado, soy recibido por tu condenación. Yo vivo porque tu espíritu lo tengo. Has muerto y vives otra vez. Gran amor, ¿cómo puede ser que mi Rey murió por mí? Gran amor, yo sé la verdad,
gozo es dar honor a ti. Gran amor, ¿cómo puede ser que mi Rey murió por mí? Gran amor, yo sé la verdad. Mi gozo es dar honor a ti. En todo, Señor, te doy honor. En todo, Señor, te doy honor. Tú eres mi Rey, Jesús, tú eres mi Rey. Tú eres mi Rey, Jesús, tú eres mi Rey. Gran amor, ¿cómo puede ser que mi Rey murió por mí? Gran amor, yo sé la verdad. Mi gozo es dar honor a ti. En todo, Señor, te doy honor. En todo, Señor, te doy honor. Padre, te damos gracias esta mañana, Señor, por darnos esta esperanza, Señor, de estar un día, Señor, en la eternidad y esperar, Señor, expectante, Señor, ese momento sublime, Señor, cuando tú nos llames a tu presencia, si es que no partimos antes de esta tierra, Señor. Te rogamos, Dios, como dice tu palabra, Señor, encontrarnos cara a cara contigo, Señor, en las nubes, Dios. Anhelamos ese momento, Señor, porque no solamente te veremos a ti, como dice tu palabra, Señor, sino que vamos a ver a todos aquellos que vienen contigo, Señor, que son aquellos, Señor, que se nos adelantaron, que están contigo en la eternidad, disfrutando ese momento maravilloso. Señor, ayúdanos a perseverar. Señor, ayúdanos, Dios, con tu Espíritu Santo, a hacer cambios radicales en nuestras vidas, Señor, en donde tú seas la prioridad de todo, Señor. Tu palabra nos enseña que no podemos servir a dos señores. Oramos, Dios, que nuestro deseo siempre, Señor, sea cada día, nuestro anhelo sea, Señor, adorarte a ti por sobre todas las cosas y vivir por ti y para ti, Señor. Dios mío, te rogamos en esta oportunidad, Señor, que nos perdones de nuestras faltas y nos llenes de tu Espíritu Santo. Bautízanos, Señor, en esta mañana con tu Espíritu Santo, derramando sobre nosotros tu Espíritu Santo, Señor, para que así, Señor, el resultado de eso, Señor, pueda impactar no solo nuestra vida, sino la de los demás, Señor, que están con nosotros y que no te conocen, Señor, para que tú nos uses, Señor, como un luminar en el mundo para predicar el Evangelio, especialmente a nuestros familiares, amigos cercanos, hijos, hijas, en fin, familiares cercanos, Señor, que tienen un concepto teológico, pero que no conocen esta verdad, la cual tú nos has revelado, Señor. Oramos, Dios, para que nos uses, Señor, para hablarles a ellos de ti. Ser, Señor, verdaderos discípulos, evangelistas, Señor, compartiendo el Evangelio, Señor. No importa, Señor, si nos reciben o rechazan. Ese no es el punto. El punto es que podamos compartir con ellos, Señor, lo que de gracia tú nos has revelado, Señor. Porque se vienen tiempos difíciles, Señor. Usa nuestras vidas, Señor. Lo pedimos en esta mañana.
En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a compartir la comunión. Jesús con sus discípulos, dice la Escritura, que mientras ellos comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Comamos juntos, hermanos, el pan. Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Y esto se refiere al tiempo de la gran cena de las bodas del Cordero, cuando la iglesia esté con Cristo en el cielo. Eso se está refiriendo Jesús, la cual tú y yo vamos a participar. Dios les bendiga, hermanos. Oramos al Señor y damos gracias por este tiempo. Gracias te damos, Dios, por este tiempo, por tu palabra, por este tiempo de reflexión. Que podamos, Señor, no solo quedar en este tiempo reflexivo, sino que podamos también, Señor, llevarlo a la práctica, Señor. Que podamos, Señor, ahora, saliendo de este lugar, podamos, Señor, predicar tu evangelio, hablar a otros, orar por otros, Señor. Poder tener tiempo contigo, Señor, en la meditación, lectura y oración, Señor. Transforma nuestros corazones conforme a tu imagen. Sigue purificándonos conforme a tu imagen, Señor. Sabemos y entendemos que nuestra opinión, Señor, no es válida en relación a tu opinión, Señor. Queremos ser transformados, corregidos, lo que a veces no nos gusta, disciplinados, que no es causa de gozo, pero es necesario para nuestro desarrollo y crecimiento. Preferimos, Señor, ser corregidos, disciplinados aquí, que no estar eternamente, Señor, lejos de ti, Señor. Señor, llénanos de tu poder y tu espíritu, y gracias te damos por este tiempo. Gracias, Padre, por tu gran amor y misericordia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Que tengan muy buenas tardes. Ahora sí. Cantamos al Señor una última alabanza y en esta alabanza entregamos nuestras ofrendas. Nos humillamos delante de nuestro Dios, sacrificio agradable queremos ser. Hoy renunciamos a nuestra voluntad. Su palabra es nuestra guía al caminar. Fuimos rescatados del pecado, fuimos escogidos por su amor. Serviremos al Señor, serviremos al Señor, aunque se levanten enemigos, aunque venga prueba o aflicción. Serviremos al Señor, serviremos al Señor. En obediencia, temor y gratitud, nos rendimos ante aquel que nos llamó. Un pueblo adquirido,
precio de sangre para dar a conocer de su bondad. Fuimos rescatados del pecado, fuimos escogidos por su amor. Serviremos al Señor, serviremos al Señor, aunque se levanten enemigos, aunque venga prueba o aflicción. Serviremos al Señor, serviremos al Señor. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Fuimos rescatados del pecado, fuimos escogidos por su amor. Serviremos al Señor, serviremos al Señor, aunque se levanten enemigos, aunque venga prueba o aflicción. Serviremos al Señor, serviremos al Señor. Que Dios les bendiga, pueden despedirse.